Amigos de Plano Informativo, muy buen día. Espero que estén bien allá en casa. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor Francisco Goldaracena, que es médico pediatra endocrinólogo, y nos va a hablar el día de hoy de algo muy importante, el síndrome de Turner. Doctor, ¿qué es el síndrome de Turner? Hola, buenos días. Bien, el síndrome de Turner es una patología que está subdiagnosticada, ¿no? Es bien importante hacer el diagnóstico de esta enfermedad, la cual es una alteración en los cromosomas. Okay. Normalmente el ser humano tenemos 46 cromosomas, y entonces va a ser 46XX o 46XY, claro, según es hombre o sea mujer. Mujeres, claro. En el síndrome de Turner hay una alteración de uno de estos cromosomas, o no tenemos un cromosoma X, seríamos 45X0, o hay una cosa que mencionamos que se llama mosaico. Un mosaico es una alteración en que no todas las células están afectadas. O sea, algunas células son 46X, por ejemplo, y otras son 45X0. Y también puede ser que únicamente tengas una pequeña parte del cromosoma X, ¿no? O sea, entonces hay una alteración cromosómica básicamente en esta enfermedad. Doctor, hemos visto en películas, en series, hablan a veces de este síndrome y hablan de situaciones muy complicadas en cuanto a este síndrome. ¿Cuáles son, digamos, los síntomas, a lo mejor, de este tipo de síndrome? Bueno, este síndrome idealmente se tendría que hacer el diagnóstico prenatal, desde que está la mamá embarazada, por medio de ultrasonido o por estudios genéticos, ante la sospecha, se tendría que hacer el diagnóstico. Ya si el diagnóstico no se realizó prenatalmente, al nacimiento se puede tener una alta sospecha, aunque el diagnóstico es aún complicado, porque a veces nada más tenemos que el niño tuvo retraso en el crecimiento intrauterino, o sea, es pequeño para las semanas de embarazo, o se encuentra con el cuellito un poquito más corto, o tiene los pies un poco hinchados, por decirlo así. Si aún en esa etapa no se realizó el diagnóstico, en la niñez, el diagnóstico se debe sospechar en toda niña que tiene talla baja. Si tu niña está chiquita, tienes que sospechar y siempre hay que estar muy alerta, ¿no? Sobre todo los médicos, el médico pediatra al que le llevan los niños a revisión, ¿no? Niña con talla baja, son niños con cuello cortito, alado, tienen una cosa que mencionamos que se llama cubitus valgus, que es decir, los bracitos se separan un poquito hacia afuera. Ajá. Sí. Tienen la implantación del cabello un poquito abajo, tienen el paladar alto y ojival, como una ojiva, el pecho lo tienen un poquito más ancho, y si ahora en esa etapa aún así no se ha hecho el diagnóstico, entonces en la etapa de la adolescencia, porque estas niñas no tienen desarrollo sexual, ¿sí? O sea, no se desarrollan, no tienen pecho, entonces no reglan. Okay. Entonces, o sea, son muchas las implicaciones, doctor, sí, que tiene. Ahorita que me habla de este tema y que dice que pues, es prenatal el poder detectarlo, ¿qué tipo de exámenes son los que se tienen que realizar, digamos, para la detección oportuna, digamos, de este síndrome? ¿Y hay algo que hacer, digamos, cuando todavía están en el útero? Sí. El diagnóstico generalmente lo hace el ginecólogo. Okay. Con el seguimiento con el ultrasonido, por ejemplo, se acumula mucho líquido detrás de la nuca. Okay. O estas niñas se relacionan con problemas en el corazón, cardiopatías o problemas renales. Entonces, desde que están dentro de la mamá, se puede tener una alta sospecha. No te hace un diagnóstico el ultrasonido, pero tienes una alta sospecha diagnóstica. Okay. Y luego ya si sospechas, pues puedes hacer el cariotipo el estudio genético dentro de la madre, ¿no? Claro. No hay corrección in útero como tal, a menos de que tuvieras, no como tal el síndrome de Turner, a menos de que tuvieras una cardiopatía muy compleja, ¿no? Pero es importante hacer el diagnóstico porque desde que nacen ya tienes el diagnóstico, tú haces el tratamiento oportuno. O sea, es un tratamiento y no llegan hasta la adolescencia cuando son niñas que a lo mejor tuvieron una cardiopatía que les causó problemas o van a medir 1,30 y tantos de estatura. Y si el diagnóstico se pudo haber dado desde chiquitas, tendrían una vida y una calidad de vida normal, ¿no? Normal, ok. ¿En qué momento, digamos, a partir de qué edad se empieza a notar más, o desde bebés que se empieza a notar que tienen este síndrome? Si un pediatra capacitado puede hacer el diagnóstico desde que nace.
desde que nace. Sí, pero a veces es un poquito complicado. La incidencia de estas niñas es 1 en 3,000 recién nacidos, o sea, no es tan raro. Tan raro, pero sí ocurre. Pero sí ocurre. El problema es que muchas veces no se hace el diagnóstico, entonces el diagnóstico se hace un diagnóstico muy tardíos. Entonces la calidad de vida de estas niñas, si no se hace el diagnóstico oportuno, sí disminuye. Son niñas que la audición puede disminuir un poquito, aunque tienen un coeficiente intelectual normal, que eso es bien importante, sí tienen algunos problemas de aprendizaje, o sea, en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si se hace el diagnóstico temprano, pues se le da apoyo en esas áreas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento normal para este tipo de síndromes? El caso de... Hay que valorar qué es lo que está afectado, pero así de entrada... Que pueden ser diversas cosas, como ya lo comentó, ¿verdad? Pero así de entrada, talla baja, hay que dar tratamiento con hormona de crecimiento. Es una de las pocas indicaciones para dar tratamiento con hormona de crecimiento. Y la segunda sería tratamiento de reemplazo sexual, de hormonas sexuales. Porque hay que recordar que en el Turner el sexo es alteración en sexo cromosómico. Si tú tienes una alteración en sexo cromosómico, tus ovarios no se forman de manera adecuada. Entonces no se producen estrógenos, o sea, hormonas femeninas, de manera adecuada, ¿no? Entonces no se va a desarrollar. Vas a tener una niña que nunca va a tener pecho. Una niña eterna, digamos. Sí. Entonces, por eso es bien importante dar ese tratamiento, ¿no? Y además, actualmente, aunque la posibilidad de embarazos espontáneos es remota, con las técnicas asistidas, actualmente sí se puede. O sea, es decir, si tú haces un diagnóstico muy temprano, pues tienes el ovario y puedes tomar los óvulos y guardarlos y ver más adelante. O sea, digamos, son cosas que pueden ser, digamos, ya no se puede recuperar, pero sin embargo sí puede hacerse algo en estos casos. Doctor, ¿a dónde acudir cuando, digamos, conocemos ya, o a lo mejor ya el ginecólogo detectó que puede haber ahí alguna posibilidad del síndrome de Turner? ¿Qué se hace a partir de ese momento? Este es un manejo multidisciplinario. El que lleva la batuta en un inicio, pues debe ser el pediatra que recibe el niño, ¿no? El niño, ajá. Posteriormente ahí se va a referir al endocrinólogo, porque va a requerir hormona de crecimiento y va a requerir reemplazo hormonal sexual, ¿no? Pero si hay un problema de cardiopatías, pues tiene que verlo el cardiólogo. Si tiene un problema a nivel tiroideo, con el endocrinólogo. Si tiene un problema a nivel de gastrointestinal, por ejemplo, enfermedad celíaca, pues con el gastro, ¿no? Doctor, dentro de estas situaciones que tienen que ver con el síndrome de Turner, ¿cuáles son las más frecuentes, al menos aquí en San Luis Potosí? Las patologías, o sea, Ajá, ¿qué tipo de patología son las más comunes? Sí. Porque supongo que sí hay alguna tendencia, ¿no? Cardiopatía. Cardiopatía es una alteración muy frecuente, una coartación aórtica, bueno, una enfermedad cardíaca, una tiroiditis, que es una inflamación de la tiroides, como tal. Y bueno, a nivel, si me había mencionado, sin dejar al lado los dentistas, porque tienen muchas alteraciones dentales, ¿no? También. ¿Qué tiene que ver con...? El paladar es muy alto. Sí. Muy alto el paladar. Entonces, entonces hay que espaciar un poquito el paladar para que los dientes, conforme vayan creciendo, tengan buen espacio. ¿Puede haber situaciones donde el síndrome de Turner puede ser a lo mejor no tan severo y no darse cuenta uno de que lo tiene? Sí. El cuadro que les mencioné es el cuadro típico y clásico, ¿no? Claro. Pero a veces hay niñas que tú las ves y parecen unas niñas totalmente normales, son las que generalmente se hace el diagnóstico más tardío. Lo único es que se dan cuenta cuando normalmente la niña, que el pecho le debería andar creciendo alrededor de los 10 y medio, son 13 años y no tienen nada de pecho, o niñas que no han arreglado, ¿verdad? Entonces acuden con el ginecólogo, ahí ya no incluye, a veces no acuden con el pediatra, acuden con el ginecólogo y les hace el estudio y se hace el diagnóstico. Lo que pasa es que ahí ya tenemos 13, 14 años de retraso para el diagnóstico. Entonces iba algo retrasado. Pues sí, ya a veces ya estamos muy atados de mano en muchas cosas, ¿no? Claro, que tiene que ver principalmente con lo que me dijo en las cuestiones ya sexuales. Sexuales, sí, claro. Sí, ahí y la de la talla, ¿no? No es lo mismo tener una niña de 1,35 a tener una niña de 1,50, 1,55. Entonces, cuando detectamos que nuestros hijos están un poquito bajos de talla, es cuando debemos
digamos, tratar también de buscar las acciones, digamos, para poder mejorar y saber si hay este síndrome presente? Sí, bueno, esta es un síndrome exclusivo de mujeres, ¿verdad? De mujeres. Ajá. Entonces, toda niña con una talla baja importante, sí hay que tenerlo presente, por lo que mencionaba previamente. Los mosaicos, o hay niñas que no tienen el cuadro característico, ¿no? Claro. Entonces, luego... ¿Es común esto, que no sea un cuadro característico, como se dice? No es tan raro, o sea, porque la enfermedad es 1 en 3000, entonces a lo mejor... ¿De esas algún porcentaje? Sí, más o menos, a lo mejor un 15% pueden pasar hasta cierto punto desapercibidos. En los servicios de salud, ¿qué podemos encontrar, digamos, para apoyar a quien padezca de este síndrome? En servicios de salud, todos los centros de salud tienen, la mayoría de ellos tienen pediatras que están capacitados para hacer el diagnóstico. Ellos hacen el diagnóstico y lo refieren a un hospital de segundo o tercer nivel, que es el del niño y la mujer, o el hospital central, donde se encuentra un endocrinólogo pediatra, en el cual hace todo el seguimiento, ¿no? Doctor, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. La verdad que es un tema muy interesante y que yo creo pues que sí hay que mantenernos muy al pendientes y bueno, yo creo que lo más prudente es hacerse las revisiones. Las mujeres que tienen algún embarazo, pues ya que se hagan las revisiones, digamos, para poder saber si existe algún tipo de situación de este tipo. Sí, claro, prevención y detección oportuna. Es lo más importante, ¿no, doctor? Y más en estos momentos de que, bueno, las enfermedades están a la orden del día y yo creo que pues, no nos queda más que cuidarnos a todos precisamente de estos temas. Le agradezco muchísimo y ojalá que vuelva pronto, doctor, y nos siga platicando, pues yo creo, de situaciones que luego a veces falta el conocimiento para que la gente pueda acudir al médico, porque a veces creen que es normal todo ese tipo de situaciones. Sí, entonces pues hay que estar siempre alertas, no dejarlo pasar. Ante la duda no hay duda, como siempre digo, y muchas gracias por la invitación. Gracias, el doctor Francisco Goldaracena, que es pediatra endocrinólogo, y pues quién mejor que un especialista que nos platique de estos temas tan importantes. Por lo pronto usted quédese en nuestras redes sociales de Plano Informativo y también consulte nuestro diario impreso Plano Informativo. Hasta la próxima.